Y buenas noches, encantado como siempre de estar en este ambiente tan grato, tan querido, lleno de colegas, de amigos. Cuando uno prepara un artículo, una conferencia, siempre por supuesto hay que tomar un punto de referencia, cómo iniciar, ¿no? ¿Cuál será la primera frase? ¿Cómo dar origen a un desarrollo? Bueno, posiblemente, espero que los jóvenes no se rían de mí, por la generación a la que pertenezco, me es muy difícil evitar que cuando escucho o leo la palabra felicidad, automáticamente me viene a la mente que en el año 1968, en ese álbum tan famoso que se llamó el álbum blanco de los Beatles, John Lennon canta un tema que se volvió famosísimo, que se llama Happiness is a Warm Gun, la felicidad es una pistola caliente. Bueno, yo cuando escucho la palabra felicidad, inmediatamente me viene asociada esa canción. Me puse a indagar un poco en la historia de esta canción, que la desconocía, y al parecer, según los expertos que se han ocupado de la biografía de los Beatles, y especialmente de John Lennon, dicen que George Martin, que fue durante prácticamente casi toda la carrera de ellos, fue el productor, el manager y también el arreglista musical, un día, y un amigo íntimo del cuarteto, un día le enseñó a Lennon la tapa de una publicación norteamericana sobre armas, en la cual, en la portada, decía Happiness is a warm gun in your hand. La felicidad es una pistola caliente en tu mano. Parece que a Lennon le impactó muchísimo esa frase y compuso esta canción, un tema que, al parecer, tanto los críticos de la época como el propio Paul McCartney, su compañero, consideraron que era el mejor tema del álbum. Bueno, es una letra compleja, la letra de esta canción, digamos, es un poema que está muy cargado de esos simbolismos que eran característicos del estilo de composición lírica de John Lennon, ¿no? Pero la última parte de la letra de la canción aparentemente no deja mucho lugar a dudas sobre su significado, ¿no? Dice así, traduzco, ¿no? Cuando te tengo entre mis brazos y siento mi dedo en tu gatillo, sé que nadie me puede hacer ningún daño, porque la felicidad es una pistola caliente. Bueno, el punto de gravedad, digamos, de esta estrofa radica, evidentemente, es decir, lo que redondea el sentido de la estrofa, es la palabra trigger, que significa gatillo, ¿eh? Cuando te tengo en mis brazos y siento mi dedo en tu gatillo, sé que nada me puede hacer ningún daño, porque la felicidad es una pistola caliente. La palabra trigger, que significa gatillo y también significa desencadenante, ¿no? Por ejemplo, cuando en la terminología psicoanalítica o psiquiátrica se habla de un factor desencadenante de por ejemplo, de un brote psicótico, es triggering, ¿no? Y que tiene, por supuesto, un valor de metáfora, porque es una palabra que está en el lugar de otra, ¿no? Cuando siento mi dedo en tu gatillo, bueno, no hay que tener demasiada imaginación, ¿no? Y que al evocarla sin nombrar esa palabra a la que está sustituyendo, produce evidentemente un efecto de significación especial que da sentido a la idea de la felicidad como una pistola caliente. Pero lo interesante, y bueno, desde mi punto de vista, esta es una de las tantas
pruebas, digamos, del genio creativo de Lennon, es que esta es la última estrofa de la canción. Pero las estrofas precedentes complican un poco esta lectura que acabo de hacer. Porque en las estrofas precedentes se habla de un hombre que se comió a su mujer. Y tras lo cual eso le dejó una suerte de sensación jabonosa en la boca. ¿Cómo podríamos nosotros conciliar, bajo esta invocación de la felicidad, esta alusión fálica a la pistola caliente, por un lado, y por otro lado, el canibalismo del hombre cuya mujer le deja un sabor a jabón? Bueno, según los estudiosos de la obra de Lennon, en especial de la poesía de Lennon, esto podría obedecer posiblemente al efecto psicodélico de alguna sustancia alucinógena, cosa perfectamente probable, teniendo en cuenta que además en esa época no solamente los Beatles, sino numerosos artistas experimentaban con eso. No obstante, y aún en el supuesto de que la letra haya sido, digamos, inspirada o desencadenada, digamos, por el consumo de una droga, bueno, no por ello deja, me parece, de entrar en una cuestión extraordinariamente compleja, digamos, porque una pistola caliente es una pistola que se acaba de disparar, ¿no? Y eso, si bien puede aludir a esa medida, digamos, suprema de la felicidad, que es el orgasmo, también nos remite a la muerte, lo cual introduce en el campo de la llamada felicidad, bueno, una dimensión menos banal, por así decirlo, y más próxima a la, digamos, compleja y polivalente significación de lo que entendemos por felicidad. Porque felicidad evidentemente hay para todos los gustos y, aunque esto pueda sonar extraño, pues hay quienes la encuentran incluso en el hecho de comerse a su mujer. Bueno, desde luego hay una perspectiva histórica y filosófica sobre este asunto que nos muestra que la idea de la felicidad ha estado desde siempre basada en la noción del placer, ¿no? Bueno, esto es una cuestión que parece muy evidente, ¿no? Como también otra de las características más notables, que es la idea de que la felicidad constituye un bien escaso, eso es indudable, ¿no? No por nada, desde hace milenios se sigue hablando, es un tema inagotable, ¿no? El de la felicidad. Es un tema inagotable precisamente porque sigue siendo uno de los motivos favoritos de la reflexión humana, porque es algo que se anhela precisamente porque es algo de lo que en general se carece. Es decir, la felicidad se mueve más bien en las coordenadas de la escasez, de la ausencia, o a lo sumo, en el mejor de los casos, en la dimensión de una experiencia, digamos, puntual y evanescente. Hay un rasgo humano muy característico que es suponer siempre la felicidad en los otros, en los otros. Obviamente es una suposición que tiene una ventaja, digamos, una función, que es la de tratar de compensarnos a nosotros mismos por la carencia. Por ejemplo, una parte proporcional importante del éxito que tienen las revistas del corazón se debe a que, digamos, a través de las vidas de los famosos y los afortunados, podemos en cierta manera participar, como por una suerte de simpatía o empatía, digamos, de esa felicidad
en calidad digamos, de mirones, de voyeurs. Por supuesto, también de vez en cuando nos deleita saber que alguno de estos afortunados, por ejemplo, ha perdido un hijo en un accidente o ha tenido cáncer. Es decir, no, como una forma también de rebajar un poquito esa felicidad que le suponemos, ¿no? También gozamos de eso. Es decir, nos deleitamos también viendo cómo esta supuesta felicidad de los otros de vez en cuando se puede venir abajo. Y hay otro de los grandes santuarios, por así decirlo, de la felicidad, al menos en nuestra cultura occidental, otro de los grandes santuarios es la infancia. Es la suposición de que la infancia está, por así decirlo, animada de una relación natural con la felicidad. A partir fundamentalmente de la Ilustración, la sociedad occidental construyó este mito del niño, de la infancia feliz, alguien que merece la felicidad de un modo incuestionable, y este mito ha calado tan hondamente en la sociedad al punto de hacernos creer de que el niño es feliz por definición, ¿no? Porque su naturaleza misma está como destinado a la felicidad. Claro, es muy interesante y al mismo tiempo observar cómo el reverso de este mito es que hemos trasladado, por una parte, la infelicidad al otro lado del mundo, donde, como sabemos, la infancia no goza de los beneficios de este mito, y al mismo tiempo es interesante también apreciar cómo en nuestra cultura hay un efecto de boomerang de esta idea, ¿no? Con el paso de los siglos, porque se empieza a descubrir que los niños también están afectados de esta misma falta de felicidad que a los adultos, que a todos nos implica, ¿no? Al punto de que hay muchos expertos que, a medida que pasan los años, cada vez van descubriendo más desgracias infantiles, ¿no? Que se van etiquetando, que se van catalogando, ¿no? Y se van otorgando nombres complejos, que además después se cifran en siglas, a veces incomprensibles para el gran público, ¿no? Que justifican y, por supuesto, otorgan un inmenso dinamismo a un mercado psicofarmacológico extraordinario. Durante siglos la filosofía ha estado dominada por la idea de que la felicidad es el motor de la acción humana y que esa felicidad, apoyada asimismo en la idea del placer, como si fueran casi términos sinónimos, admite una especie de definición universal. En esta historia de la filosofía, el primero en romper con esta tradición fue Kant, al mostrar en sus desarrollos filosóficos que era necesariamente la única manera de establecer una ética digna era romper esta idea de que el bien y la felicidad iban de la mano, que a veces el bien no necesariamente tiene que coincidir con la felicidad. Es decir, que a veces para cumplir con el bien tenemos que hacer cosas que no nos gusten mucho. Debe ser que la gestión actual del Partido Popular se debe basar en una suerte de interpretación kantiana, porque según nos dicen, digamos, por nuestro bien, están haciendo cosas que a ellos les duele tremendamente. Es decir, que para Kant obrar conforme al bien puede apartarnos del confort. Y la ética kantiana se basa precisamente en eso, es decir, en subordinar nuestro placer al deber moral. Bueno, yo no les voy a hacer aquí la historia de la felicidad, simplemente quiero
señalar, digamos, la inmensa distancia que supuso pasar de la antigüedad griega, ¿no?, en la que el Olimpo, lo voy a decir rápidamente, era una especie de puterío presidido por un dios más mujeriego que nuestro rey Juan Carlos, al cristianismo, que supuso, digamos, la puesta entre paréntesis, es decir, la suspensión de toda forma de felicidad terrenal en la búsqueda de la salvación del alma. ¿De qué había de ser salvada este alma? Sin duda de las tremendas y múltiples tentaciones que, como a San Antonio, se le presentan irremediablemente al hombre. Y renunciar a ellas constituyó durante siglos, supuestamente, lo que hacía las delicias de Dios, renunciar a las satisfacciones terrenales. Bueno, hoy en día esto ya nos queda un poco lejos, evidentemente, porque tras la disolución de los límites que tradicionalmente actuaban como barreras, como trabas o como límites de la felicidad, bueno, hoy se nos promete como, digamos, desde una perspectiva, por una parte, laica y además personalizada. Charlatanes como por ejemplo Eduardo Punset y su familia, que nos venden libros a toneladas, lo digo con toda envidia, por supuesto, donde anuncian fórmulas, estilos de vida y acciones que aseguran la felicidad. En cambio, un siglo atrás, Freud dejó sentada una afirmación que puso el pensamiento patas para arriba, ¿no?, y que desveló una verdad muy misteriosa, y vamos a decirlo así, también una verdad fatal, ¿no? El hecho de que el impedimento para la felicidad y para la satisfacción no se debe necesariamente en la acción de los factores exteriores, ¿no?, que es lo que siempre tendemos a pensar, que si no somos felices es porque tenemos mala suerte, ¿no?, siempre hay un factor exterior que nos impide alcanzarla, ¿no? Para Freud, sin desconocer que evidentemente hay circunstancias desfavorables, obviamente, pero para él había, vamos a decir, en la estructura interna de la relación del hombre, digamos, con la búsqueda de satisfacción, hay algo que Freud descubrió como profundamente perturbado y alterado. Bueno, esto nosotros lo podemos observar tanto desde el punto de vista de la práctica a la que nos dedicamos, pero creo que, digamos, cualquier persona que eche un vistazo a su propia vida y a su alrededor con un mínimo de cierta honestidad, podrá reconocer hasta qué extremo los seres humanos podemos llegar en la voluntad de causarnos la ruina. Elecciones fracasadas que se repiten, insistencia en mantener situaciones desgraciadas, atentados contra nuestra salud, comportamientos suicidas. Bueno, la lista es innumerable, es tan extensa que el resultado es verdaderamente que la idea de felicidad queda puesta en entredicho. O quizás haya que empezar a reconciliarse con la idea freudiana de que durante siglos hemos quizás alimentado una idea equivocada de lo que es la felicidad. Y que la felicidad es en verdad algo paradójico, algo extraviado, algo desviado, incluso algo pervertido respecto a la noción ingenua de lo que entendemos por normalidad. La felicidad íntima de cada sujeto, como para el protagonista de la letra de John Lennon que se comió a su mujer, la felicidad es siempre singular y más aún en la mayoría de los casos es incluso desconocida para el propio sujeto, quien ignora hasta qué punto
es capaz de gozar de aquello mismo que lo hace sentir desdichado. Bueno, sin duda las épocas han contribuido a proporcionarnos representaciones, ¿no?, sociales y culturales de la felicidad, más o menos compartidas por un grupo humano o por una colectividad. Esas representaciones siempre han estado asociadas a determinados valores que a su vez se condicionan por el discurso histórico más o menos imperante. Es decir, que hay una idea individual, por así decirlo, personal, cada uno entiende por sí mismo lo que es la felicidad, pero también es cierto que cada época ofrece como imágenes arquetípicas, prototípicas, ¿no?, de lo que podría ser la felicidad. Quizás en la actualidad una de las transformaciones más notables en este terreno es el hecho de que estos arquetipos de la felicidad, estos arquetipos sociales, aparecen cada vez más desvinculados desde la perspectiva comunitaria, ¿no?, y más bien se fragmentan, ¿no?, en imágenes de realizaciones individuales que a su vez están, por supuesto, atravesadas por la fragilidad que implica la ausencia de un soporte ideológico colectivo. Es decir, que la vida, en términos generales, se va convirtiendo gradualmente en una especie de gestión autofinanciada, del tipo hágalo usted mismo, como, ¿no?, los libros de bricolaje. Es decir, cada uno debemos poco a poco aprender a buscarnos la vida como podamos. Cada vez resulta más difícil encontrar amparo, digamos, en los lazos sociales, ideológicos, políticos incluso. Posiblemente, y tal vez debemos considerarnos afortunados por ello en este sentido, nuestra cultura local, veníamos hablando hace un momento con dos compañeros, nuestra cultura local aún no ha sido plenamente demolida, digamos, por este imperio global del discurso de la modernidad. Perduran todavía en España ciertos restos de los ideales tradicionales y creo que, aunque los hemos criticado hoy en día retroactivamente, vemos hasta qué punto están sirviendo para paliar la incertidumbre, que por supuesto es inherente al ser humano, pero que se está manifestando cada vez más de una forma descarnada. Por ejemplo, hoy asistimos a esta tragedia que es la tragedia del desahucio. Voy a hacer un pequeño excursus, ¿no? Una tragedia que implica algo mucho más grave que la tragedia real, que es indudable, ¿no? Pero el desahucio es mucho más que eso, ¿no?, porque representa también el hecho de ser expulsado de un lugar en el discurso, ¿no?, es decir, de ser desterrado fuera de los márgenes del universo simbólico en el que subsistimos en tanto miembros de una comunidad humana. El desahucio, y esto quizás es lo más grave de todo, arroja sobre los sujetos ese sentimiento de vergüenza que se experimenta cuando la vida ha quedado al desnudo, es decir, cuando ha quedado estrictamente reducida a la supervivencia. ¿Qué piensa el psicoanálisis sobre la felicidad? Especialmente en esta época en la que, sobre el fondo de una precariedad creciente, proliferan, como ironía grotesca, ¿no?, los discursos que prometen la felicidad al alcance de la mano.
Bueno, antes de responder a esta pregunta quisiera avanzar un poco más en el modo en que la felicidad se enarbola como un señuelo. La tierra prometida, el paraíso, se nos presenta en la actualidad como un destino cercano, al que somos conducidos gracias a avances indiscutibles, por supuesto, en materia científica, que nos anuncian progresos hasta ahora inimaginables en el plano de la esperanza de la vida, la medicación de enfermedades, la prevención de muchas. Pero es importante tomar conciencia de que la ciencia no se conforma con esto, sino que pretende conquistar un terreno que hasta ahora no formaba parte de su programa de trabajo. Me refiero a aquello que hasta hace poco, digamos, podíamos calificar como perteneciente al ámbito, no me gusta la expresión, pero es gráfica, del espíritu humano, ¿no? Noción está confusa y seguramente, digamos, demasiado contaminada por referencias religiosas, pero bueno, que por lo menos tiene la virtud de permitirnos entender rápidamente que existe algo que se llama la subjetividad, algo que hace que los seres humanos nos podamos reducir a una especie más en el reino animal. Bueno, este es un punto distintivo, por supuesto, en nuestra condición. Este punto que, en definitiva, está en la base de la pregunta misma sobre la felicidad, puesto que, obviamente, no hay ningún organismo vivo, ni siquiera el más avanzado en la evolución, salvo el hombre, que se haga la más mínima pregunta respecto a qué es la felicidad. ¿Por qué? Porque el resto de las especies vivas, su existencia se juega en un plano, digamos, donde todas las respuestas están ya absolutamente trazadas. Y por supuesto, decía, en este punto distintivo, digamos, del sujeto como un ser que está cautivo de esa red misteriosa que es ingobernable, ¿no?, que llamamos el lenguaje, es en este punto donde la ciencia quiere, en los últimos tiempos, empezar a poner el foco de sus instrumentos de cálculo. Y creo que es importante prestar una atención muy cuidadosa al hecho de que la ciencia contemporánea, a diferencia de sus etapas previas, ¿no?, en las cuales se había desentendido por completo de la cuestión de la subjetividad, al punto de hacer de la subjetividad un obstáculo para la objetividad científica, como es lógico, parece ser que esta separación está empezando a cambiar. Es decir, que la ciencia está empezando a interesarse en la recuperación de aquello de lo cual durante siglos se había desentendido. Está empezando a pensar de que a lo mejor en esa subjetividad que nunca le había interesado, porque su acción precisamente quedaba fuera del marco de su método, que quizás es interesante empezar a traerla dentro de sus propias redes. Bueno, y es así como en las últimas décadas, y con una velocidad verdaderamente asombrosa, vemos producirse esta idea de que a lo mejor, bueno, podría ser un recurso interesante, ¿no?, tratar de recuperar para los intereses científicos a ese sujeto cuyo destino, más bien cuyo destierro, era una condición necesaria para el buen funcionamiento del método científico. Bueno, esto conduce no solamente a una posición objetivante de lo verdadero, que va poco a poco destruyendo lo que podríamos denominar la dimensión poética del ser humano,
sino que además desemboca en una pretensión totalizadora de la existencia que quedaría definitivamente secuestrada en beneficio de una definición no solamente universal, sino, para colmo, supuestamente basada en evidencia científica de lo que sería la felicidad. Bueno, sabemos que en el siglo pasado hubieron algunas mentes prodigiosas que advirtieron y anunciaron, digamos, esta pendiente peligrosa, ¿no? Me refiero a figuras intelectuales literarias como Huxley, Orwell, ¿no? Que comprendieron las consecuencias oscuras que podía tener el hecho de que la ciencia hiciese suya un proyecto sobre la felicidad, ¿no? Lo que puede acabar convirtiéndose en una pesadilla. El psicoanálisis denuncia como no solamente vana, sino profundamente enajenante toda promesa de felicidad. Afirma, por el contrario, que el sujeto encuentra siempre su satisfacción por vías tortuosas, torcidas, ¿no? Y que a menudo están reñidas con el placer. Más aún, el psicoanálisis privilegia la noción del deseo por encima de la idea de la felicidad. Y el deseo es algo que requiere una cierta dosis de valentía, que obliga al sujeto a no ceñir su vida pura y exclusivamente al criterio de la felicidad. Por supuesto, esto no significa que el psicoanálisis adopte ni la vía del moralista ni del clérigo en cuanto a alertar contra los peligros de la felicidad, ¿no? Ni que los psicoanalistas, digamos, promovamos el camino de alguna clase de contención o de justa medida respecto a la felicidad, ¿no? Más bien lo específico, creo, de la posición analítica en esta materia es justamente la de abstenerse por completo a cualquier definición de la felicidad. Es decir, la posición de renunciar a toda pretensión de poseer un saber sobre aquello en lo que podría consistir la felicidad. Por ese motivo, digamos, es a partir de esta posición de no saber cómo el psicoanálisis le puede abrir la posibilidad a un sujeto para que examine las condiciones de su felicidad singular, ¿no? Insisto que esta felicidad no necesariamente es en cada sujeto conciliable con la idea de lo placentero o de lo homeostático, ¿no? El psicoanálisis se fundó como doctrina y como práctica sobre lo que podríamos calificar como la piedra angular del síntoma, ¿no? Que es esa cosa extraña, ¿no? Que se nos cruza en el camino de la vida y que nos somete a una especie de impotencia y en la que debemos, con un gran esfuerzo, aprender a reconocer tanto el misterioso trozo de nuestra historia que está encerrado allí, como la oscura y inimaginable satisfacción que extraemos de él, del síntoma. Es decir, en lugar de señalar el camino de la felicidad, el psicoanálisis nos reconcilia con el infortunio corriente de la vida, como lo expresaba Freud. Y hay que decir que esa reconciliación seguramente no nos, digamos, garantiza la felicidad, pero al menos nos alivia enormemente de la fatigosa carga de buscarla.
Ha habido un político francés revolucionario, Saint-Just, que murió poco antes de la Revolución Francesa, que pronunció esa frase célebre de que la felicidad es un asunto de la política. Evidentemente, la política desde siempre ha tomado a su cargo en la administración y el gobierno de la vida de los hombres este capítulo también que incluye la cuestión de la felicidad. De allí que, con mayor o menor acierto, la política también haya aportado algo, digamos, al modo de concebir la felicidad. Finalizadas las utopías revolucionarias, digamos, que en el siglo pasado prolongaron, digamos, por la vía laica la idea cristiana de la salvación, en la actualidad nos encontramos en el reinado trágico del individualismo darwiniano, donde la felicidad se imagina como una conquista personal y en el peor de los casos como una realización depredatoria. El psicoanálisis tiene el deber ético de aportar su profundo conocimiento de la, entre comillas, naturaleza humana a una renovación de lo político, capaz de proponer un proyecto no idealista de la solidaridad, pero que haga conciliable la prosperidad común con el respeto y el reconocimiento de lo singular, de lo diferente, sin aplastarlo en la uniformidad de una norma colectiva. No hay duda que esta es una apuesta muy difícil. Nada nos asegura de antemano que no resulte ser una utopía más que se sume a la larga lista de los sueños frustrados, pero aún así creo que vale la pena comprometernos en la búsqueda de su invención. Bueno, esto es más o menos lo que he pensado sobre el tema y si queréis podemos conversar un poco.